tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos a la directora de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, a Rosa Inés Ángelo. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele. Buen día. Mucho gusto. Gracias. Bueno, hay varios temas que queremos conversar, que nosotros queremos abordar, pero también me consta que hay asuntos que ustedes quieren difundir. Entre ellos ya ponemos en pantalla y compartimos con la audiencia una página web que ustedes están lanzando, www.quepuedoestudiar.edu.uy. ¿Qué es lo que puede encontrar la gente en esa plataforma web? Bueno, esa página es parte de un programa, que es el programa Uruguay Estudia, que está destinado a la culminación de ciclos y tiene un componente muy fuerte de orientación educativa. Está funcionando dentro de ese programa una línea, un 0800, que es el 0800 2637, y que a partir del año pasado vimos que había una demanda bastante fuerte respecto a qué oferta educativa tenía el país, no solamente la consulta de, bueno, cómo puedo terminar mis estudios. Entonces, la página lo que tiene es una página que además es parte de un programa interinstitucional, que eso me parece que también es importante, porque ahí está la ANEP, está el Ministerio de Educación y Cultura, Antel, el Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, hay muchas instituciones estatales, y lo que brinda es, para el que ingrese a la página, la posibilidad de cuáles son las trayectorias que pueda hacer si quiere culminar primaria, si quiere culminar la educación media básica o la educación superior, pero también si, bueno, quiere saber qué es lo que puede estudiar a partir de un nivel que tiene aprobado o quiere averiguar qué es lo que en la oferta pública puede estudiarse. La página es muy intuitiva, está pensada para una navegación muy fácil. Y también forma parte de una estrategia de comunicación que la idea es brindar un apoyo en muchos formatos. La prioridad parece ser, hace algunos días recibíamos, un par de semanas recibíamos a la profesora Celsa Puente aquí en este mismo espacio y más o menos le planteaba la misma inquietud. Parece ser, no sé si esta es una percepción correcta la que tengo, que en el último tiempo el viraje que ha tenido por parte de las autoridades educativas, tanto a nivel del códice de los distintos organismos, y en este caso usted en el Ministerio de Educación y Cultura, es que la mayor cantidad posible de gente estudie y termine con sus cursos. Esa parece ser la prioridad número uno, que la gente se vuelque definitivamente al sistema educativo para terminar los cursos que en muchos casos han quedado pendientes. Bueno, sí, efectivamente, esa es una de las metas que está establecida, que es la culminación de ciclos. Nosotros, dentro del programa Uruguay Estudia, por ejemplo, tenemos muchas consultas de personas que no han terminado, por ejemplo, el tramo de educación media superior. Justamente hace un tiempo, cuando presentábamos el Panorama 2014 de la educación, conversábamos que hoy en día la trayectoria que sigue la gente al realizar, por ejemplo, los bachilleratos tiene que ver con cursar asignaturas y no siempre cursan el total de las asignaturas que el nivel implica, y muchas veces sucede que por distintas razones no les queda alguna asignatura pendiente, ¿no? Entonces, bueno, en realidad nosotros tenemos una cantidad importante de uruguayos que tienen alguna materia que por X razones, porque ingresaron al mercado de trabajo, porque alguna cuestión de su trayectoria vital los llevó a que eso le quedara pendiente. Entonces, bueno, es cierto que hay una línea que tiene que ver con culminar los ciclos, ¿no? O sea que aquellos que han quedado con alguna acreditación pendiente puedan hacer. ¿Qué porcentaje de los estudiantes que hacen bachillerato cursan simplemente alguna asignatura? Y bueno, en realidad es un número que es bastante significativo. En realidad, lo que veíamos en la presentación del panorama es que, en general, los porcentajes que tienen que ver con los alumnos que se inscriben a cursar la asignatura son altos en sus niveles de aprobación, porque los que se inscriben a cursar una asignatura luego lo aprueban y están por encima del 70%, pero en general lo que vemos es que podemos hablar que alrededor de un 50, un poco más, son los que eligen trayectorias que combinan a veces con trabajo o con otros estudios, porque una de las cosas que me parece importante resaltar es que una de las cuestiones que estamos viendo es que las trayectorias de estudio hoy también están marcadas porque en ese nivel mucha gente a veces hace carreras cortas que permiten un rápido ingreso al mercado,
pero sí es un número importante que se Es un número significativo, que uno de cada 2 estudiantes no vayan a tomar completamente todas las materias en bachillerato. A ver, estamos hablando de, en realidad para darle un dato certero debería consultar los porcentajes, pero en realidad lo que sí es una realidad es que las trayectorias sobre todo la zona metropolitana, tiene que ver con que los estudiantes en muchos casos optan por cursar asignaturas y no todo el nivel de... ¿Y eso plantea alguna dificultad en el momento de diseñar los cursos? ¿Es un dato a tener en cuenta, por ejemplo, el momento de contratar profesores, hacer políticas educativas? Bueno, yo creo que sí. En realidad ahí es un ámbito que en la ANEP ya está trabajando, porque bueno, este es un ámbito de competencia de la Administración Nacional de Educación Pública. De hecho, en la presentación de este libro del panorama de la educación, que es un libro que reúne información estadística sobre el sistema educativo uruguayo, estaban presentes las autoridades de la ANEP y lo conversábamos con ellos respecto a que evidentemente hoy en día las trayectorias, nosotros hemos variado quizás también, en relación a la pregunta anterior que tú me hacías, en mirar no solamente las cohortes, los grupos que ingresan a la educación, sino mirar las trayectorias de cada sujeto, ¿no? O sea, hay una mirada respecto a los sistemas de información que hoy en día además busca seguir la trayectoria de cada una de las personas. Y en ese sentido es que uno puede entrar a mirar, bueno, qué es lo que cursa, cómo lo cursa. Y en ese sentido también, obviamente, cuando uno ve que hay modificaciones en la manera en que las personas cursan sus tramos obligatorios, bueno, evidentemente generan una tensión a la modificación de las propuestas educativas. En ese sentido, ya la directora Celsa Puentes y el Consejo de Educación Técnico Profesional, a través de su directora, han planteado que, bueno, los consejos están trabajando en esos espacios. Es verdad que el Ministerio de Educación y Cultura en esto no tiene un rol demasiado fuerte en cuanto a la inspección, pero ¿le preocupa en general como directora de educación la situación que se está dando, por lo menos en algunos centros de enseñanza privada, donde aparecen problemas? Hay uno que de hecho anuncia la posibilidad de enviar todo su personal de seguro de paro, aparecen algunas situaciones puntuales. Como alguien de la educación, del Ministerio de Educación y Cultura y directora de la Educación Nacional, ¿le preocupa esta situación? Bueno, por supuesto nos preocupa a todos. El Ministerio de Educación y Cultura integra el Sistema Nacional de Educación Pública, el SNEP, y obviamente que creo que como a cualquier ciudadano también nos preocupa el desarrollo de instituciones que tienen que ver con la oferta de la educación. Sin embargo, como tú planteabas muy bien, acá hay dos dimensiones que a mí me interesa resaltar. Una que tiene que ver con que desde el Estado hay varios organismos que se ocupan y son las situaciones planteadas su espacio de competencia. Por un lado, el Ministerio de Trabajo, que es quien en este momento y en donde están las negociaciones en lo que refieren a tanto al Colegio José Pedro Varela como al Gabriela Mistral, porque en este momento el conflicto tiene que ver con, tal como lo han planteado los trabajadores en muchas de las entrevistas que se han dado, en una relación de acuerdos salariales o de reincorporación de funcionarios entre los trabajadores y las autoridades de esos colegios. Luego hay una dimensión que corresponde también a lo de gestión y pedagógico. Y en ese sentido la competencia la tiene la Administración Nacional de Educación Pública en cada uno de los tramos en que el nivel educativo corresponde. Entonces, en el caso de, por ejemplo, del Colegio Gabriela Mistral, que es un liceo, bueno, corresponde a educación secundaria a través de su inspección de institutos y liceos. Y en ese sentido, la mirada tiene que ver cuando, por ejemplo, se visualiza que los estudiantes pueden tener comprometido su derecho a la educación, hay una intervención y en eso hay una mirada atenta. Yo creo además que sería interesante el hecho de ahondar, lo van a hacer con mucho más idoneidad que yo, la gente de secundaria y de institutos habilitados, pero hay una mirada al respecto y de hecho en diciembre el Consejo de Educación Secundaria y la directora Celsa Puentes lo ha planteado cuando en el caso de uno de los colegios que hubo
un periodo en el cual los exámenes estaban comprometidos, bueno, siempre el Estado, y en este caso desde la Administración Nacional de Educación Pública, toma las medidas para que los estudiantes puedan rendir sus exámenes, se establezcan sus periodos de promoción. Y bueno, y en ese sentido hay una mirada desde, digamos, multisectorial, desde todos los organismos del Estado, en un problema que es muy complejo. ¿Cómo se siente en el cargo? Bien, a mí me gusta la gestión. Obviamente cuando uno llega a estos cargos... ¿Le sorprendió en su momento la designación? Bueno, yo creo que es una de esas llamadas en las cuales uno, en un primer momento, como siempre, bueno, se siente comprometido con una oferta que implica un alto nivel de compromiso. Yo soy una hija de la educación pública, por lo tanto, también son esos momentos en que uno siente el compromiso en parte de, bueno, ofrecer en lo que puede a la educación pública. Justamente el año anterior yo había estado en un espacio de formación de políticas públicas en UNESCO, por lo tanto también me parecía un espacio en que devolver al país lo que bueno, estuve trabajando. Y bueno, la verdad es que sí, en un primer momento uno se siente además fuertemente comprometido con la responsabilidad. ¿Y están dadas las condiciones para hacer un cambio en el ADN de la educación del país? Yo creo que esa ha sido la pregunta en que todo el mundo estos días se centra. Pero yo estoy convencida de que se puede hacer. Creo que... Bueno, su antecesor dijo que no le fue muy bien, ¿no? Pero no... O sea, descuento que no me lo está haciendo para ver si... No. Pero también yo descontaba que si me llegaba a decir que no iba a tener alguna llamada para decirle que empezaba las vacaciones. Yo creo que ahí hay algunas cuestiones que hay que ir al origen de esta propuesta y de este término, ¿no? La idea de cambiar el ADN en la educación tiene que ver con una concepción de una propuesta en la cual hay determinadas situaciones estructurales de la educación que son necesarias cambiar. Yo planteaba ayer que en realidad todos los uruguayos creo que tenemos un consenso de que en la educación hay determinados aspectos que es necesario cambiar y en ese sentido hay una apuesta muy fuerte en este momento y me parece importante señalar además que una de las cosas que se ha ganado respecto al tiempo en el que se está trabajando en educación es el acuerdo sobre la necesidad de una mirada interinstitucional. La educación es un tema muy complejo en el cual hay una trama y hay muchos hilos ahí adentro. En realidad, si uno quiere tomar un tema como el que estábamos conversando recién, por ejemplo, ¿cuáles son las causas por las cuales los jóvenes deciden cursar de determinada manera la educación media superior? ¿O por qué en la primera infancia tenemos los niveles de cobertura que tenemos? Bueno, en realidad ahí hay muchos hilos que corresponden al trabajo y la mirada de muchas instituciones. Obviamente la ANEP, que tiene una cobertura nacional y es una de las instituciones que tiene más fuerte presencia, pero también hay cuestiones que refieren a, bueno, el Ministerio de Educación y Cultura en todo su espacio de educación no formal, en lo que tiene que ver con educación superior, las coordinaciones que se están haciendo en este momento con el sistema de cuidados, CAIF, INAU. Veo que muchas veces se plantea esa especie de, yo no sé si decir la dicotomía, pero muchas veces se habla de ¿quién tiene el poder real de la educación? ¿A quién corresponde instrumentar esos cambios que todos tenemos un consenso que tienen que haber? ¿Corresponde el poder político a quienes designa el presidente de la República por vía de sus ministros? ¿Corresponde eventualmente a las autoridades educativas ese tema tan mentado de la autonomía de la educación? ¿Por qué cuesta tanto llevar adelante las reformas educativas? ¿Por qué todo se tiene que hacer de una manera paulatina y no sé si usted comparte la visión, pero la percepción que hay en la ciudadanía en general es que la educación hace tiempo que reclama un cambio, y en esto ya estoy sacando de foco las cuestiones político-partidarias, pero hace tiempo que la educación necesita un cambio y sin embargo, como sociedad, si se quiere, no lo logramos llevar adelante. ¿Por qué? Bueno, yo, creo que ahí hay varias cuestiones implicadas. La primera, respecto a la gestión de los cambios,
En Uruguay existe claramente una estructura de gobierno de la educación, en la cual está claramente establecido desde la última ley de educación la participación tanto de autoridades que tienen que ver con su designación por parte del Poder Ejecutivo, como por autoridades que son elegidas por los docentes, en el caso de los consejeros que integran los consejos desconcentrados y el propio CODICEN. Por lo tanto, allí hay un conjunto de actores donde vuelvo a lo que decía hace un momento. La gestión de la educación tiene una agenda claramente marcada. Claro, pero usted, por ejemplo, como directora de la educación, ¿puede cambiar la educación? Yo como directora de educación puedo colaborar en un proceso que tiene que ver con la articulación de muchos actores para el cambio de la educación. O sea, el cambio de la educación es un proceso complejo que tiene, y vuelvo a la imagen anterior, una trama donde no hay una única línea de trabajo. O sea, cambiar la educación es una política muy compleja, donde ni siquiera las propias autoridades pueden decir, nosotros en un tramo vamos a cambiar esto de un día para el otro. Lo que hay es una propuesta donde nosotros necesitamos trabajar con actores que están en los centros, y de hecho, cuando tú me decías hoy, ¿por qué cuestan tanto los cambios en la educación? Los cambios en la educación cuestan porque los cambios en la educación suponen no solamente la implementación de un proyecto, no solamente la disposición de los fondos, sino porque además significan trabajar con una cantidad de actores, entre los que también estamos los uruguayos que están por fuera del sistema educativo, porque supone trabajar con las concepciones de educación que tienen las familias, supone trabajar con las concepciones que sobre educación tienen los jóvenes y los adolescentes que están en el sistema, supone trabajar con los medios de prensa, supone trabajar con otras agencias gubernamentales, porque la educación en realidad, cuando la gente no es meramente un cambio curricular. Entonces, en realidad, los despliegues en educación, y para eso pongo un ejemplo muy concreto, en el caso, por ejemplo, de la cobertura de primera infancia, que ha llevado mucho tiempo, pero hoy uno puede ver que hemos avanzado hacia una cobertura casi universal del periodo de 5 años, de la edad de 5 años, de la de 4, y nos encaminamos a la cobertura de 3. Ahí, para terminar la idea, ese despliegue significó impactar sobre la idea que tenían sobre cuándo deberían empezar los niños su ciclo de educación, sobre cuestiones de qué es el trabajo con ese nivel de edad, que no es el nivel clásico de escolarización. Entonces, yo lo que diría es, los cambios en educación suponen tener un proyecto, suponen tener recursos, pero suponen también un fuerte involucramiento de los actores y el cambio de culturas institucionales. Y todos sabemos que una cultura no cambia de un día para el otro. ¿Le sorprendió alguno de los dichos de Juan Pedro Mir en estas últimas horas, su antecesor? En realidad yo creo que las personas tienen libertad de opinión respecto a lo que pueden decir sobre su visión de un proceso en el que están. Nosotros con Juan Pedro Mir, cuando yo ingresé al cargo, fue una de mis primeras reuniones. Se generó un proceso de transición que de hecho llevó a que hasta hace muy pocos días... Él dijo en algún momento casi que no hubo transición. Bueno, quizás ahí hubo algún problema de interpretación, porque en realidad parte del equipo estuvo trabajando con nosotros hasta hace muy poco tiempo, y en realidad la lógica de trabajo que se viene desarrollando tiene que ver con el cumplimiento de la agenda de gobierno, que es la misma en el caso... ¿Y todo esto que él está diciendo ahora públicamente, se lo dijo a usted? Bueno, esa visión que tiene acerca de las dificultades para llevar adelante los cambios en la educación. En realidad, mi conversación con él tuvo que ver precisamente con espacios de transición, ¿no? O sea, realmente nuestra conversación tuvo que ver con el ámbito de, bueno, llevar adelante proyectos que la dirección de MIR estaba desplegando, y que nosotros, como son parte de la agenda de gobierno, tenemos toda la intención, y de hecho estamos trabajando fuerte en ello, en seguir desplegándolo.
Bueno, después lo que realmente se imaginará que la agenda del Ministerio es bastante compleja y nos demanda bastante, así que no, en ese sentido no. ¿Y está la pelota educativa en la cancha del Movimiento de Participación Popular? Vio que Mir dijo, bueno, ahora es momento de hacerse cargo, ya no está Bob Filgueira, no estoy yo, es la gente del MVP la que se tiene que hacer cargo de los resultados educativos. En el 2021 no vengan a decirnos que no es tema de ellos. ¿Usted se siente parte de eso? Bueno, yo diría que primero a quien debería, esa es una opinión de Mir, yo lo que creo es que la gestión del tema de la educación está en manos de las autoridades que este gobierno ha designado. Creo que allí, en el caso del Sistema Nacional de Educación Pública, la lógica que predomina cuando se discute es una lógica de gobierno y no es una lógica partidaria. Más allá de que Neto sea del MVP, que... Sí, yo en las reuniones que hemos tenido que tienen que ver con este espacio de articulación, nosotros cuando nos sentamos a conversar con las respectivas autonomías, la ANEP y el Ministerio, en roles distintos, usando una metáfora, somos el mismo equipo, pero jugamos en posiciones distintas. Las conversaciones han sido de, bueno, nosotros tenemos una agenda de gobierno, cuáles son los espacios en los que hay que articular y cuál es el logro de las metas. A mí me parece que ahí hay un tema que es importante y es que la gestión de las metas que el gobierno tiene propuestas requieren de la formulación de proyectos y de política, pero también requieren de gestión y articulación con los actores. Nosotros somos un país en el cual la educación tiene numerosos actores. En el marco del SNEP, el Sistema Nacional de Educación Pública, hay una representación que tiene que ver con la Universidad de la República, con la UTEC, con la ANEP, con el MEC, y bueno, y allí las discusiones tienen que ver en lógicas de las políticas educativas a implementar. ¿Pero es exacto o es inexacto decir que la política educativa del país está conducida por gente afín al Movimiento de Participación Popular? Y bueno, yo lo que le diría es, la política educativa es dirigida por la Administración Nacional de Educación Pública, donde los actores que están allí representan a distintos partidos políticos y la aseveración que hace Mir, bueno, él tendrá que dar las argumentaciones que... Pero usted no la comparte. No, yo lo que creo es que la Administración Nacional de Educación Pública y insisto porque cuando se habla de educación, muchas veces se tiende a reducir el tema de la educación en la ANEP. Es cierto que la ANEP es el organismo que obviamente tiene mayor cantidad de funcionarios, pero cuando nosotros hablamos de educación en Uruguay, hablamos de una cantidad de organismos. Hablamos de la UDELAR, hablamos de la UTEC, hablamos de los organismos de educación no formal, hablamos de los espacios que tienen que ver con la regulación de educación terciaria. Sí, pero sobre todo lo que se hace referencia en este caso es, bueno, Mir lo mencionaba incluso, bueno, espero que no le corten la cabeza, decía algo así, a César Puente cuando los resultados no den. Él hacía referencia a, sobre todo, lo que todos sabemos es el núcleo duro, vamos a decir, la educación en nuestro país, que es la enseñanza media. Bueno, yo lo que diría es... Y la conducción desde el CODICEN, ¿no? Yo lo que diría es, insisto, la mirada que como Dirección de Educación yo tengo es el hecho de que nosotros hemos tenido espacios de trabajo en el cual la lógica tiene que ver con una agenda de gobierno y donde cada una de las instituciones llega poniendo, bueno, espacios de negociación, articulación de ofertas. Nosotros estamos trabajando fuertemente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la articulación de la oferta de los CECAP con la Administración Nacional de Educación Pública y ahí no hay a priori un espacio en el cual las lógicas quedan marcadas por, bueno, los que deciden, obviamente más allá de que recuerdo nuevamente que el CODICEN está
gobernado por un consejo directivo central en el que hay actores que han sido designados por el Ejecutivo, pero de hecho también en estos últimos días han ingresado consejeros electos por el orden docente, que tienen parte del gobierno, o sea que en realidad la ANEP es gobernada por un organismo colegiado donde hay representación de distintas opciones políticas. Rosy Inés Ángelo, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. No, por favor, muchas gracias a ustedes. La pausa y seguimos con más noticias.